Hola y bienvenidos a Escuchando la Radio. En esta edición, estamos encantados de tener como invitado a Juan Franco Crespo, distinguido colega y diegista español. Juan Franco ha sido una figura destacada en el mundo del diegismo, con una amplia experiencia en la radio internacional. Estamos agradecidos por su disposición a compartir sus conocimientos con nosotros hoy. Bienvenido, Juan Franco. ¿Cómo describirías el diegismo a alguien que nunca ha oído hablar de ello antes? Hola Imber, buenos días. Sobre todo, mi agradecimiento por tu deferencia y a todos los que nos escuchan, desearles muchos éxitos. ¿Cómo describiría el diexismo a alguien que nunca escuchó esta palabra? Muy sencillo. El diexismo es ni más ni menos que la pasión por la radio, pero sobre todo por no quedarse parado con eso que tradicionalmente entra, sino dedicarse a buscar en el amplio espectro que tiene el mundo de la radio. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, las emisoras han ido desapareciendo y el diexismo ya no es tan apasionante. Cuando te quedabas una noche y entraba una colombiana, una venezolana, una peruana, y sabías que aquella noche ibas a disfrutar como un enano, escuchando a otras gentes, a otros ritmos y otros acentos. Hoy, lamentablemente, eso no lo tenemos. Desaparecieron casi todas las emisoras de las bandas tropicales, no digamos ya del mundo de la onda corta tradicional, sobre todo europeo, que este es un mundo que nos impusieron desde Bruselas, y finalmente el mundo apasionante de otros servicios que difícilmente puedes escuchar o hacer en radio normal, como pueden ser las comunicaciones radiotelegráficas, las de costa, las costeras, las utilitarias, las horarias. O sea, hay un espectro para comprobar cómo la magia de la radio, con pocos artilugios, porque no se necesita tampoco un gran equipo para que el día que tienes propagación te entre una emisora del lugar más insospechado. El diexismo, para mí en concreto, ha sido realmente una escuela, una universidad, un mundo extraordinariamente bello y bonito. ¿Cuál es tu experiencia más memorable como diegista? ¿Algún momento emocionante o inesperado? En cuanto a la experiencia más memorable como diexista, o algún momento emocionante o inesperado, aquí podríamos poner o decir varias cosas. Pero sin duda alguna, la más impresionante es cuando, siendo un niño, te llega a casa el primer premio, ¿no? Que fue el primer premio de importancia, un aparato de radio, cuando yo tenía 16 años y llegaba desde Bucarest, desde el telón de acero. Menuda experiencia en aduanas, pagar por aquel aparato, que todavía lo tengo en casa y que si te entretienes en mirar en la página de Facebook, me verás con él en el largo periodo de servicio de militar en la Marina. Un receptor portátil, un mamaya, que curiosamente, gracias a esa portabilidad, yo me lo llevaba los días que me iba de cacería. Esa era en mi adolescencia y me servía durante aquellas jornadas de soledad en los campos, resguardando contra el viento o contra la nieve en algún rincón de mi mundo rural. Allá estaba ese aparatico de radio que me permitía seguir en el mundo y sobre todo comenzar a escuchar emisoras de más allá de lo que era el estricto marco geográfico de lo que hoy denominamos Unión Europea. Con él saltamos, ya hicimos 3 continentes y aquello era verdaderamente emocionante. Ves cómo ibas dando saltos sin apenas proponértelo, solo bastaba ponerte a buscar. Evidentemente, en los momentos emocionantes, cuando por primera vez anuncian tu nombre por las ondas que has sido el ganador y que te irás de viaje a encontrarte con gente
desconocida en la vida física, pero tan real porque cada noche los escucha. Ese momento emocionante especialmente fue el primero que llegó en el año 1976. Hacía unos meses que me había licenciado y Budapest convocó un concurso relacionado con el mundo del deporte. Y cuando llega el día señalado para el resultado del concurso, no puedes imaginarte la alegría que recibes cuando el que sale al éter es tu nombre. Por suerte, esas experiencias se volvieron a repetir hasta en 9 ocasiones. ¿Cómo crees que ha evolucionado el diejismo a lo largo de los años, especialmente con el avance de la tecnología? En cuanto a la evolución del diexismo, con la incorporación de nuevas tecnologías, es evidente que las nuevas tecnologías facilitan la escucha de la radio, pero para mí no ha sido un avance si exceptuamos las posibilidades de tener las frecuencias en el último momento, de saber cómo está la propagación en el último momento. Todo lo demás ya no es un diexismo tal cual como conocemos, porque enchufar un ordenador o enchufar la telefonía móvil y poner, por ejemplo, Radio Nacional de Colombia o RNC y que allí tengas la emisora, eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que conocíamos como diexismo, que es la distancia y la incógnita, el no saber nunca en ese punto del día que anoche, por ejemplo, escuchabas, por decir algo, la puna boliviana con alguna de las pocas emisoras que entraban, o al día siguiente ya no están, pero te aparece en ese mismo punto una emisora guatemalteca. Eso era el diexismo. Hoy las nuevas tecnologías lo que han hecho ha sido simplificar un momento y sobre todo nos han robado esa magia, que era el sentarte a ver qué era lo que sucedía. Vaya, más o menos como cuando vas a cazar, te sientas en tu puesto y nunca sabes qué puede ocurrir. Y así las nuevas tecnologías nos dan otras visiones, nos aportan otros puntos, pero personalmente ese no es el diexismo que yo viví y que yo disfruté en los años dorados de la radio. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la radio internacional en la era digital actual? ¿Crees que sigue siendo relevante? Pues mira, esta es una pregunta bastante interesante, porque yo sigo manteniéndome en la idea de que la radio fortalecía los lazos entre los pueblos y entre las gentes. Y recuerdo cuando era monitor de la BBC, años 70, que en aquellos años la BBC dominaba un número de más o menos 300 millones de oyentes, evidentemente con aparatos de radio y en onda corta. Estamos en el siglo XXI, han pasado 50 años y resulta que la audiencia estimada hoy con tanta tecnología de este gran monstruo de la radio apenas sobrepasa los 200 millones. O sea, como decían en mi pueblo, hemos vendido el burro para comprar la paja. Creíamos que las nuevas tecnologías o que los avances nos harían más libres y sobre todo nos unirían más. Sin embargo, hemos descubierto, o al menos ese es mi parecer, que eso no es así. Tenemos, sí, más gente, tenemos más contenidos, pero también tenemos muchísima más falsedad y muchísima más miseria, sobre todo cultural e intelectual. Las nuevas tecnologías que nos han facilitado cantidad de cosas en el campo de la comunicación no es precisamente un progreso. Y lo que antes cualquiera podía oír, ahora solo lo pueden escuchar determinada gente. Porque hay continentes que prácticamente están totalmente al margen de estos adelantos, si no fuera por las instituciones que son las que llevan o traen
estos experimentos a la sociedad en la que se encuentran. ¿Qué desafíos enfrentan los diejistas en la actualidad en términos de la correspondencia que las emisoras envían? Buena pregunta. Los grandes enfrentamientos a los que nos enfrentamos con la correspondencia a las emisoras. En primer lugar, nos habían prometido, yo hablo desde el caso español, vosotros ya lleváis muchos más años con ese experimento. Desde el caso español nos había prometido Bruselas que tendríamos correspondencia prácticamente 24 horas de cualquier rincón de Europa. Y además seríamos libres, maravillosamente felices, etcétera, etcétera. Como resultado, la correspondencia ha disminuido, la correspondencia llega cuando llega y últimamente Correos España graba a mucha de esa correspondencia con una media de $6 por envío, que no deja de ser una ridiculez, porque ellos alegan que cobran el impuesto del IVA. Pero también debe ser interesante que la gente conozca que, por ejemplo, el otro día llegaba un gorrito con la propaganda de RTI. Por razones obvias, le pagué en la oficina de correos los 6 euritos y me vine para mi casa tranquilamente a ver esa sorpresita que me prepararon las chicas de la emisora. Cuando abro y veo el gorrito, que viene puesto ya en la etiqueta del correo, valor $30 taiwaneses, o sea, no llega a poco más de medio euro actualmente, yo le tuve que pagar a Correos 10 veces ese valor. Por lo tanto, están complicando la vida. Las pocas emisoras que todavía envían algo son verdaderamente una minucia en comparación a lo que habíamos llegado a recibir en los años 90, cuando el correo gozaba de una prepotencia o preponderancia maravillosa. Cualquier cosa que le confiabas llegaba a destino. Hoy, con suerte, el 90% de lo que ofreces o lo que confías nunca llega. Ayer, por ejemplo, me llegó el sobre con las tarjetas de la TRT del 2023. Lamentablemente, a pesar de haberlas enviado a Ankara en su día, nunca llegaron a mi destino. Solo aparecieron por casa 2 sobres. Por lo tanto, se perdieron 10. O lo que es igual, 8 desaparecieron mientras eran transportadas por el correo español. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la radio en Colombia en el pasado? ¿Has escuchado en AM, onda corta o visitaste alguna emisora en el pasado? Bonita pregunta, porque esta entra dentro de lo que ya de una manera hemos desgranado anteriormente. La experiencia con la radio colombiana. Bueno, como ya te he dicho, algunas noches tocaba esperar y a ver qué saltaba. Yo recuerdo noches maravillosas con una emisora que para muchos colombianos hoy en día resultará totalmente desconocida. Pero aquellos programas educativos, entregados a crear conocimiento, nunca se me olvidarán. Estamos hablando de Radio Sutatenza, una emisora colombiana que en su momento llegó a cubrir todo el orbe. Desapareció, víctima de lo que llamamos costes, y bueno, esa emisora nunca fue cubierta en cuanto a su papel. Luego llegarían varias más y por ahí deben de andar las QSLs de emisoras como Radio Nacional de Colombia o la célebre Caracol, que según tengo entendido está en manos de un grupo español y que yo quiero recordar, alguna vez la escuché estando por Ecuador y Perú, y que nada se parece a las emisiones de onda corta que en su momento yo escuchaba. Emisoras de Colombia, lamentablemente no he visitado. Mi visita a Colombia fue meramente accidental. Venía de Galápagos y hubo necesidad de hacer una escala técnica en Bogotá. Bajé,
Quería visitar la ciudad, pero lamentablemente en aquella época, cuando salía de la terminal, estaban una serie de carros de combate. Había un intento de golpe de Estado o hubo un golpe de Estado, no recuerdo exactamente. Pero aquello de ver los carros de combate allí en la terminal aérea tampoco era un gran aliciente para decidir arriesgar esas 6 horas de estancia inesperada en tierra colombiana. Así que no visité ninguna emisora de tu país. ¿Cuál es tu opinión sobre la diversidad cultural que se puede encontrar a través de la radio internacional? Buenísima pregunta. Y además de las que a mí me gustan. La diversidad cultural, algo realmente extraordinario. Sin moverte de casa, te entraban acentos, voces, pero sobre todo música, que denotaban otros gustos, otras gente, otros pueblos. Hoy en día tenemos un tipo de música, gracias también a las nuevas tecnologías, en donde ese punto de autenticidad que tú tenías cuando encendías la radio y comenzabas a mover la perilla buscando ese punto del dial en donde saliera un ritmo, un algo que detectaras que no era lo habitual. Ese era un punto que te hacía realmente maravillosamente feliz. La radio, sus acentos, su música son un punto indiscutible de joya para los que nos dedicamos a la radio, porque nos enseñan cantidad de ritmos totalmente desconocidos que contrastan con lo que tenemos en la actualidad, donde la radio enlatada, la radio automatizada, ha sido sustituida por la creatividad. Y lo siento, las máquinas pueden ser muy buenas, pero radiofónicamente hablando, esos programas que están hechos en base al aquí un clic, 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 y te llegan con la música que estás escuchando en las emisoras más chabacanas de tu zona, pues evidentemente para mí ni es diversidad cultural ni es verdaderamente formativo. Por eso, cuando encuentro una emisora que me está transmitiendo música autóctona, local o folclórica, como quieras, yo me siento feliz porque el problema está ahora, ¿y esto que me está entrando de dónde me viene? Y comienzas a elucubrar hasta que finalmente aparece una voz del locutora correspondiente diciendo, esta es la emisora X transmitiendo desde el fin del mundo, que puede ser la Antártida Argentina, como a veces sucede con LRA, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, o, por ejemplo, con Radio Verdad, esa pequeñísima emisora de Guatemala que lamentablemente son difíciles de escuchar para la gran mayoría y es simplemente suerte que la propagación te haya acompañado. Cambiando de tema, ¿cómo describirías el panorama de la radio en Colombia en comparación con España? El panorama de la radio en Colombia, lamentablemente llevo años que no piso el continente, por lo tanto no sé actualmente cómo está. Lo que sí recuerdo de mi última estancia fugaz, evidentemente, en Cartagena de Indias, es que las que han adoptado el sistema de los nuevos propietarios no son precisamente las que están más al servicio del pueblo colombiano, porque, al menos desde mi punto de vista, les quieren hacer llegar un tipo de radio que no es el típico ni de Colombia ni de América, que es una de las grandes señas de identidad que mantenía la radiodifusión internacional cuando teníamos emisoras en banda tropical. Hoy una verdadera joya escuchar alguna emisora en estas bandas. Pero bueno, ahí están. Esa riqueza programática, lingüística, el buen uso del idioma, los ritmos, la entonación, eso pues no lo tiene la radio española, que está muy anquilosada en el sentido del negocio. Aquí todo tiene que ser negocio. Como resultado tenemos que centenares de emisoras pueblan sobre todo la FM.
Ahora, una cosa es que pueblen la FM, otra cosa es que efectivamente sean escuchadas. Aparecen como música de fondo en cantidad de sitios, como antiguamente era el denominado hilo musical que nos ofrecía Telefónica y que era de estricto pago. Bueno, pues la radio hace hoy un papel de selectivo, tratando de apagar los ruidos, por ejemplo, en un coche de línea, en un bar, en un restaurante, pero no es la radio aquella que acapara la atención porque quieres oír lo que están diciendo. Llega un momento en que lo que tus oídos oyen no es precisamente lo que tu mente necesita. ¿Qué consejo le darías a alguien interesado en iniciarse en el diejismo o la escucha de radio internacional en general? A alguien que se interesa por la radio internacional, hay unas cuantas. Tenemos para entretenernos, pero lo primero que le diría es tener un buen listado de frecuencias actualizado. Recordemos que la radio internacional cambia un par de veces al año sus frecuencias para adaptarse no solo al tiempo terrestre, sino también al tiempo de recesión en destino. Entonces suelen cambiar puntualmente las frecuencias. Así que lo primero, tener una buena información. Esto se puede obtener, por ejemplo, en Shortwave Info. Con esas 3 palabritas le coloca en el San Google y San Google te va a ofrecer esa página en donde vas a encontrar las emisoras que tienen transmisiones internacionales y ya solo basta tener suerte y buscarlas en el momento adecuado. La digitalización de los receptores nos permiten hoy ir a pecho descubierto y directamente al punto en donde la emisora tiene que estar. Si no está, problemas de propagación, problemas de antena, problemas de cualquier otro tipo son los que hacen imposible, sin olvidar que de vez en cuando las emisoras, por causa más o menos inesperadas, también dejan de estar en la frecuencia. Mantenimiento, problemas técnicos o de huracanes o terremotos o vientos huracanados, las dejan fuera del aire. Así que paciencia y suerte. Otra forma también es pacientemente escuchar en otros idiomas y los que tienen posibilidad, pues bueno, lo graban, envían el informe a la emisora donde evidentemente siempre tienen que señalar día, hora, frecuencia, calidad SINPO, el QTH o desde el lugar que se escucha y sobre todo tener la santa paciencia de que ese envío caiga en buenas manos. Generalmente las emisoras internacionales van a contestar, unas con más detalle que otras, pero suelen contestar. Europa prácticamente se retiró, se batió en retirada y quedan muy pocas que atiendan la correspondencia, con lo cual hacen un flaco servicio a la radio y a sus emisoras. Pero eso ya no es decisión de los profesionales de la radio, sino de los políticos que cercenan los ingresos o el presupuesto de las estaciones y los dejan prácticamente desarbolados. ¿Quieres agregar algo más? ¿Qué agregar? Pues mira, sería sencillo, Jimber. Podemos decir que a pesar de los pesares, la radio sigue siendo una magnífica compañera y una magnífica fuente de estar al día. Evidentemente, uno tiene que tener claro que la radio es eso, radio, y que dependiendo el origen de la emisión, el punto de vista va a variar. Así que lo que tenemos que tener claro es que escuchadas varias estaciones que están transmitiendo la misma información, o eso nos parece, veremos que hay puntos de vista que no siempre se aclaran. Por lo tanto, tienes que ser un buen observador y prestar mucha atención a lo que te está entrando en el receptor. Van a disfrutar mucho y sobre todo van a aprender otras cosas que muchas veces no tenemos ni en nuestros medios de comunicación
ni en nuestras bibliotecas, para aquellos que tienen bibliotecas, porque esa es otra de las cosas que ya han desaparecido. El otro día intentaba regalar una treintena de volúmenes y ¿quieres creer una cosa? Nadie los quiso. Aquella enciclopedia que con tanto cariño mi hermano tenía en casa, que yo también la tengo, bueno, pues voy a ofrecerla a varias personas y finalmente a la institución. Ni en la biblioteca aceptaron los 30 tomos. Por lo visto ya lo que es el libro de papel está también sufriendo el acoso y derribo. Luego dirán que Hitler quemaba las bibliotecas. Bueno, puede ser otra forma moderna de cargarnos este tipo de instituciones. Un abrazo, mis saludos para todos los que nos escuchan y mi agradecimiento por tu trabajo, porque aunque no lo quieras, hubo unos cuantos personajes ahí en el Nuevo Mundo que cogieron el testigo del diexismo o la radioescucha, y entre ellos uno de los personajes claves tiene un nombre muy conocido: Jimber Gaviria. Un abrazo y felices escuchas. Muchísimas gracias, Juan Franco Crespo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una entrevista realmente interesante. Desde Escuchando la Radio, soy Jimber Gaviria, les deseo buenos de X y 73 para todos. Hasta la próxima.